La quinta llamada de mi padre esa mañana no fue una coincidencia. Sabía exactamente lo que quería incluso antes de responder. Nada de «¿Cómo estás?», nada de «Te extrañamos». Solo la voz fría e imperiosa que siempre dictó los términos de mi existencia: asiste a la boda de tu hermana o olvídate de la universidad. No pagaremos ni un centavo más. Imaginó que yo entraría en pánico, que volvería corriendo como siempre lo había hecho antes. Pero hubo un detalle que ignoró: ya me había graduado con honores de una de las universidades más prestigiosas del país, con beca completa. Mientras pensaban que me estaba hundiendo en un curso comunitario sin esperanza, estaba construyendo silenciosamente una vida que nunca soñaron que podría tener sin su apoyo. Un trabajo de 6 cifras, un apartamento propio y 0 deudas. Ya no tenían poder sobre mí. Reservé un billete de vuelta a casa en primera clase, no para suplicar ni para obedecer, sino para revelar una verdad que ellos se negaban a ver. ¿Querían que estuviera presente en la boda? Lo habrían hecho. Pero no como la hija olvidada. Llegaría como un huracán. Y lo que pasó después destruyó la fachada perfecta de ese día, aplastó los sueños dorados de mi hija favorita y obligó a mi familia a enfrentar la realidad que con tanto esfuerzo intentaron borrar. Esta no es solo una historia de venganza. Se trata de empoderamiento, de justicia y de recuperar lo que te quitaron. Cuando terminó la ceremonia, nunca nadie me había mirado de la misma manera. Permítanme contarles cómo se desarrolló todo. Elena Walker, a los 26 años, vivía en un lujoso apartamento con vistas al lago Michigan. Durante el día analizaba datos en una de las empresas de tecnología más grandes de Chicago. Por las noches estudiaba programación, ahorraba cada centavo con disciplina militar y disfrutaba de la tranquilidad de una vida construida con sus propias manos. Su familia no tenía idea de hasta dónde había llegado, no porque lo ocultara, sino porque nunca preguntaron. Después de años de indiferencia, Elena había aprendido que ofrecer información a quienes no les importa es lo mismo que tirar perlas a los cerdos. El café aún estaba caliente sobre la mesa de cristal cuando el nombre de su padre apareció por quinta vez en la pantalla. No se movió ni un músculo. El teléfono vibró 1, 2 veces, hasta que quedó en silencio. Poco después llegó un correo electrónico. Asunto: tu hermana te necesita. Última oportunidad. Ni siquiera necesitó abrirlo para conocer el contenido. Cuando era niño, descifró el tono de su padre incluso antes de aprender a leer. Pero lo leyó de todos modos: la boda de Lily es el evento más importante de su vida. Esté allí o olvídese de cualquier ayuda futura. Ningún saludo, ninguna pregunta sobre cómo estaba, ningún reconocimiento de que la última vez que hablaron Elena tenía 19 años y salía de una terminal de autobuses con 2 maletas y una mochila. La misma frialdad autoritaria que había marcado su infancia. Luego el mensaje de voz. La voz de su padre llenó la habitación como una tormenta que se acercaba: ya basta, Elena. La boda es dentro de 2 semanas. Los preparativos comienzan este fin de semana. Si no dejas a un lado esta amargura que llevas, no esperes nada más de esta familia. Tu madre está devastada. Amargura. Así lo llamaron. Ni distanciamiento, ni supervivencia, ni autoprotección. Amargura. La verdad era más sencilla: se había marchado 7 años antes y no había mirado atrás. No había sido una fuga impulsiva, aunque sí había ira. Había sido una decisión silenciosa y firme. A los 17 años ya sabía que si me quedaba, poco a poco iría desapareciendo: una nota ignorada aquí, un trofeo olvidado allá, un cumpleaños no celebrado. Para ellos, ella siempre había sido la otra hija. La que obedeció, la que limpió su propio desastre, la que sacó notas perfectas sin pedir nada a cambio. Mientras Lily, la bella, la dramática, la querida Lily, brillaba en todos los focos, incluso en aquellos que no merecía. La última vez que Elena estuvo en casa, Lily fue elogiada por interpretar el árbol número 2 en una obra escolar. Elena acababa de ganar la Feria Estatal de Ciencias. Sus padres se olvidaron de asistir. No era personal, se convenció a sí misma. Así era como funcionaban las cosas. Entonces dejó de esperar. Encontró becas, trabajó por las noches como tutora, falsificó una carta de aceptación en un colegio comunitario y al mismo tiempo, consiguió en secreto su plaza en Columbia. Planeó su independencia como un general planea una batalla.
Años después lo tenía todo: apartamento, carrera, ahorros y sobre todo, paz. Hasta ese momento. El mensaje, la voz en el correo, la amenaza velada: esté ahí u olvide cualquier apoyo futuro. Todavía pensaban que ella dependía de ellos. Todavía creían que tenían el control. Todavía la veían como la niña asustada a la que obligaban a quedarse cerca de casa por el bien de Lily, como si el ego de su hermana valiera más que su educación. Pero no sabían la verdad. No sabían que se graduó con honores. No sabían que ganaba más que ambos juntos. No sabían que hacía años que no necesitaba su dinero. Y no iba a revelar eso por teléfono. Elena abrió su libreta y accedió al sitio web de la aerolínea. La boda fue en 2 semanas. Tiempo suficiente. Seleccionó un billete de primera clase no por su comodidad, sino por el mensaje. Querían que ella volviera. Volvería. No como la hija silenciosa, no como la olvidada, sino como la mujer que nadie vio venir. Su dedo se cernió sobre el botón de confirmación. Hizo clic. Sonrió. Que empiece la fiesta. El pequeño pueblo siguió siendo el mismo. Las calles están agrietadas en los mismos lugares que hace una década, el cartel de bienvenida todavía está ligeramente inclinado hacia la izquierda. Pero cuando Elena bajó del coche de alquiler y se paró en el porche de la casa de sus padres, supo que era ella la que había cambiado. Tocó el timbre, pero la puerta se abrió antes de que sonara. Su madre estaba allí, con un portapapeles en la mano y sus ojos recorriendo su rostro como si fuera una extraña. Elena, dijo secamente. Tú viniste. Ningún abrazo, ninguna sonrisa, solo una rápida mirada por encima del hombro, como si comprobara si los vecinos habían presenciado su llegada. En el interior, el olor a velas de vainilla y pintura fresca dominaba la habitación. La habitación estaba irreconocible, enterrada bajo montones de cintas, cajas blancas con kits de dama de honor y programas plegables. Puedes dejar tu bolso allí, la madre señaló vagamente hacia un rincón. Necesitamos terminar las cestas de bienvenida antes de las 4. Elena ni siquiera se había quitado el abrigo. Acabo de llegar, respondió. Su madre la miró, solo por un segundo. Ahora estás aquí. Ser útil. En 5 minutos, le habían pegado las manos con pegamento caliente y le habían puesto un montón de adornos de perlas falsas, como si los últimos 7 años de su vida nunca hubieran existido. 1 hora más tarde apareció su padre, con las gafas resbalando por su nariz, un plano de asientos en una mano y un plato de papel en la otra. No estoy interrogando a nadie, respondió Elena, su voz tranquila como el agua en calma antes de una tormenta. Solo quería entender mejor. Después de todo, si se trata del futuro de las finanzas familiares, parece prudente hacer algunas preguntas. El silencio que siguió fue lo suficientemente espeso como para cortarlo con el cuchillo plateado que Evan hacía girar entre sus dedos. Lily, siempre consciente de las corrientes de aire social, soltó una risa débil como cristal roto. Dios mío, Lena, siempre fuiste tan técnica. Evan no necesita justificar cada punto de lo que hace. Él lo hace posible. ¿No es así, cariño? Evan recuperó su sonrisa, pero esta vez tenía el brillo artificial de un foco mal ajustado. Tu hermana tiene razón, dijo pasándose la mano por su cabello impecablemente peinado. El mercado no espera a la burocracia. Cualquiera que dude se queda atrás. Y no suelo quedarme atrás. Charles asintió como si se tratara de una revelación divina. Eso es todo. La vida premia a los audaces. Elena observó a su padre, la forma en que sus dedos temblaban levemente mientras se llevaba la copa de vino a los labios. No había admiración en sus ojos. Era algo más peligroso, la esperanza. La esperanza de un hombre que vio en la promesa de riqueza fácil una salida a años de decisiones mediocres. La audacia infundada es solo otro nombre para la imprudencia, murmuró, más para sí misma que para la mesa. Lily suspiró dramáticamente. Siempre el mismo discurso. Pasas años fuera, construyes una carrera, hizo un gesto vago con la mano, como si el término carrera fuera algo abstracto, casi pintoresco, y sin embargo, regresas con esta mentalidad de control de riesgos. Es deprimente. O realista, respondió Elena, sin levantar la vista de su plato. Entonces Evan se ríe, un sonido rico y calculado, como monedas cayendo en una caja fuerte.
El realismo es para los que no tienen visión. Pero entiendo tu preocupación, inclinó su cuerpo hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos a algo íntimo, casi conspirativo. ¿Por qué no echamos un vistazo a los documentos mañana? Puedo mostrarte los números que dejan boquiabiertos hasta a los más escépticos. Fue un cebo. Y todos en la mesa lo sabían. Margaret, siempre maestra de las transiciones, levantó su copa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Qué tal un brindis? A nuestra Elena, que por fin volvió a casa. Y Evan, por supuesto, añadió como si fuera una ocurrencia tardía, por traer un poco de emoción a nuestras vidas. Los vasos chocaron. Elena tomó un sorbo sintiendo el vino arder como una verdad incómoda. No estaban brindando por ella. Brindaban por la ilusión de que esta vez todo saldría bien. Y ella fue la única que vio las grietas en el cristal. No pensé que preguntar sobre el cumplimiento financiero fuera un acto de agresión, respondió Elena, trazando con sus dedos el contorno del vaso con una calma que contrastaba con el hielo de su voz. Margaret sonrió, un gesto tan forzado como el silencio que siguió. Siempre tuviste una manera de incomodar a la gente, cariño. Deja que tu hermana sea feliz. Evan se rió levemente como si la tensión fuera solo un malentendido pasajero. Ningún problema. Estoy acostumbrado. Algunas personas simplemente no entienden lo que estamos construyendo. Las ideas revolucionarias siempre atraen a los escépticos. Lily, con los nudillos blancos alrededor del pie de su vaso, se volvió hacia Elena, con los ojos brillantes. ¿Por qué haces esto? ¿Hacerlo? Elena mantuvo la mirada fija sin parpadear. Convertir todo en un problema, Lily escupió las palabras. Cada vez que me pasa algo bueno, encuentras la manera de arruinarlo. Charles, siempre dispuesto a ejercer su autoridad como un arma, apuntó el cuchillo en su dirección como si fuera un veredicto. Eso es exactamente. Siempre has estado resentido. No es culpa de Evan que estés luchando. Elena no se rió. Él no retrocedió. Simplemente levantó el vaso, tomó un sorbo lento y dejó que el silencio se instalara entre ellos, espeso como la niebla. Ellos no lo sabían. Todavía creían que apenas llegaba a fin de mes, que compartía un departamento húmedo con extraños, que alternaba entre trabajos temporales para juntar las migajas para su matrícula universitaria. Todavía la veían como la hija que fracasó. Nadie allí imaginaba que el último trimestre, ella había ganado en un mes más de lo que ganaron juntos en un año. Pero decirlo en voz alta solo la convertiría en la villana de la historia, arrogante, ingrata y difícil. Así que protegió la verdad como protegía todo lo demás, como un arma que debía usarse en el momento adecuado. Mientras tanto, Evan reanudó su discurso, tejiendo términos como liquidez simbólica y negociación fuera del mercado con la fluidez de un ilusionista. Singapur. Suiza. Islas Caimán. Nombres que sonaban impresionantes precisamente porque eran lejanos, abstractos, inalcanzables. Pero Elena no se dejó fascinar por los lugares. Ella vio el patrón. Grandes palabras. Lugares exóticos. 0 detalles. 0 documentos. No era el contenido lo que la molestaba. Fue la coreografía. Evan sabía cómo impresionar a hombres como su padre, tono confiado, promesas audaces, nombres que sonaban como pasaportes a un mundo al que Charles nunca perteneció. Para él eso era suficiente, la ilusión de estar por delante en control, dueño de un secreto que otros no entendían. Elena observó la mesa. Lily, con los ojos brillando como si ya hubiera visto el vestido de novia. Su madre orgullosa, como si Evan fuera el hijo que nunca tuvo. Su padre asintiendo como si cada palabra de su futuro yerno fuera una acción en bolsa a punto de subir de valor. Evan estaba ganando la habitación. Y él lo sabía. Pero detrás de toda esa cortesía, de todo ese cálculo, había algo que no encajaba. No de una manera obvia. Aún no. Pero Elena lo sintió como el aire eléctrico ante el relámpago, como la nota disonante en una sinfonía perfecta. No sabía lo que ocultaba Evan. Pero lo iba a descubrir. A la mañana siguiente, mientras buscaba un bolígrafo en el estudio de su padre, Elena encontró más de lo que esperaba. La habitación olía a papel viejo y a ambiciones mal almacenadas,
estantes llenos de libros nunca abiertos, certificados de cursos financieros tomados en colegios comunitarios hace décadas, diplomas enmarcados que servían más como decoración que como prueba de competencia. Sobre el escritorio, una carpeta abierta. Los papeles estaban alineados, esperando firmas. El título le llamó la atención: Contrato de refinanciación de préstamos con garantía inmobiliaria. Ella contuvo la respiración. Hojeó las páginas con atención, escaneando con sus dedos entrenados cláusulas, tarifas y plazos. Fecha: hace 3 semanas. La casa, esa casa que casi dio sus frutos después de 25 años de sacrificio, ahora está sujeta a una segunda hipoteca. Una hipoteca importante. Y luego en la esquina inferior, la nota en letra pequeña de Charles. Siguiendo la recomendación de Evan. Rentabilidad proyectada del 20% para el segundo trimestre. Elena se quedó helada. No fue solo una inversión. Fue una promesa. La casa que su madre había jurado sería el legado familiar. Entregado en manos de un extraño en base a una promesa. Dejó los papeles exactamente como los encontró y se fue sin hacer ruido. Abajo el caos de la boda había retomado su ritmo: flores, menús, listas de invitados. El escenario perfecto para que nadie notara tu ausencia. Más tarde, mientras respiraba en el jardín, vio a la tía Diane arrodillada entre los rosales, arrancando la maleza con guantes gastados. Elena se acercó en parte por instinto de huir, en parte por necesidad de claridad. No pensé que volveríamos a verte, niña, dijo Diane, mirando hacia arriba con una sonrisa que transmitía décadas de desconfianza. Deber familiar, Elena forzó una sonrisa. Diane se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Esta boda de Lily es una producción y media. Podemos decir eso, asintió Elena, con los ojos fijos en la casa. Diane siguió su mirada, luego se inclinó y bajó la voz. ¿Le crees a este prometido suyo? Elena arqueó una ceja. ¿No lo crees? No lo sé, admitió Diane, sus dedos apretando alrededor de su guante. Es encantador, por supuesto. Pero hay algo mal. El mes pasado, un conocido en Tampa perdió toda su pensión por un tipo que sonaba exactamente como Evan. Cripto esto, inversión global aquello, promesas de retornos demasiado buenos para ser verdad. El corazón de Elena se aceleró. ¿Recuerdas el nombre? Fragmentos, Diane negó con la cabeza. El chico cambió su nombre varias veces. Pero uno de los alias era Edward algo, o Ethan. No fue mucho. Pero fue suficiente. Esa noche, encerrada en la habitación de invitados, Elena abrió su computadora portátil. Ya no había necesidad de fingir. La obediente hija había abandonado el lugar. En su lugar, una analista capacitada con una maestría en ciencia de datos, una carrera basada en la detección de fraudes y un cerebro agudo para reconocer patrones donde otros solo veían ruido. Abrió sus herramientas habituales: registros públicos, bases de datos corporativas, raspadores de redes sociales, rastreadores de metadatos. Era como respirar. Donde otros veían píxeles, ella veía inconsistencias. Comenzó con el nombre, Evan Cross. Nada. O mejor dicho, nada que precediera a 2 años. Amplió la búsqueda. Y luego algo curioso, un anuncio de compromiso archivado de hace 3 años en Colorado. La misma cara. Nombre diferente, Ethan Lewis. Profundiza más. Un perfil de LinkedIn, ahora eliminado, pero con rastros conservados por Internet Archive, Edward Lambert. El currículum coincidía sospechosamente con el de Evan. Consultor blockchain. Red global de inversores. Finanzas internacionales. 3 identidades. La misma cara. Mismo modus operandi. Y en cada uno de ellos el mismo patrón: apariencia encantó, promesas de inversión, desaparición tras una gran transacción financiera. Elena sacó registros públicos de quiebras en las localidades vinculadas a los nombres anteriores. Cada uno mostró un aumento en las pérdidas personales de los inversores comunitarios en los meses posteriores al fallecimiento de Evan, Ethan o Edward. Ella ya no era sospechosa. Era un patrón. Una operación pulida y deliberada. Y ahora su familia estaba en la mira. Elena se reclinó en su silla, su corazón latía con fuerza pero su rostro impasible. No estaba enojado.
Aún no. Esta no fue una venganza personal. Era una inevitabilidad estadística. Había visto esta película antes. Pero nunca tan de cerca. Abrió un nuevo archivo. Etiquetado, Informe de riesgos FRAUDECROSSV1. Mañana empezaría a construir el caso. Y esta vez su familia escucharía, lo quisieran o no. La computadora portátil le quemó las retinas mucho después de que la apagó. Pero lo que la mantenía despierta no era la luz de la pantalla. Eran los rostros detrás de los datos. Gente real. Pérdidas reales. Y ahora su hermana estaba al borde del mismo abismo. A la mañana siguiente hizo una llamada. Se necesitaron 3 transferencias y un operador compasivo en Colorado para finalmente conseguir a alguien al otro lado de la línea. Desesperado. Y la palabra resonó en el silencio como una frase. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no dio un paso atrás. Esta vez no. Le temblaron los dedos al cerrar el portátil, pero su voz salió firme, cortante como una cuchilla. No estoy desesperado. Tengo razón. Evan sonrió, la misma sonrisa que había conquistado a su familia, que había hecho que Lily creyera en los cuentos de hadas. Pero ahora, a la fría luz de la verdad, parecía una máscara a punto de romperse. Siempre fuiste la hija difícil, Elena, murmuró Charles, más decepcionado que furioso. Siempre cuestionando, siempre sospechando. No es de extrañar que nadie la tome en serio. Lily se puso de pie, las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos ardían con una ira que Elena nunca había visto antes. Sal de mi casa. No fue una petición. Fue una orden. Margaret se cruzó de brazos, su rostro era una máscara de desdén. Siempre envidiaste la felicidad de los demás. No dejaremos que arruines el de Lily. Evan se acercó a Lily y le rodeó los hombros con un brazo protector mientras miraba a Elena con un brillo casi triunfante en sus ojos. Deberías avergonzarte de ti mismo, dijo en voz baja, casi paternalmente. Tu hermana merece algo mejor que eso. Elena miró a cada uno de ellos uno por uno. Su padre, cuya confianza ciega lo había hecho vulnerable. Su madre, que prefería la ilusión a la verdad. Su hermana, cuyo amor había sido utilizado como arma contra ella misma. Y luego ella sonrió. No fue una sonrisa de derrota. Era la sonrisa de alguien que ya lo había perdido todo una vez y ya no tenía miedo de volver a perderlo. Me creerás, dijo, recogiendo su bolso. Hoy no. Mañana no. Pero cuando desaparezca con tu dinero, cuando Lily se despierte sola 3 días antes de la boda, cuando la policía diga que no hay nada que puedan hacer, recordarás este momento. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Y cuando eso pase, su voz era baja, letal, no vengas llorando a mí. El marco de la puerta golpeó detrás de ella con un clic final. Afuera, el aire estaba pesado, cargado con la promesa de una tormenta. Elena respiró hondo sintiendo el peso del rechazo, pero también algo más, la certeza de que por primera vez en años, estaba del lado correcto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Karen. Siempre hace una última transferencia 48 horas antes de desaparecer. Revisa las cuentas de tu padre. Ahora. Elena abrió la aplicación del banco en su celular. Y ahí estaba. Una transferencia pendiente. Firmado por Carlos. En el valor de todo. A una cuenta offshore. Firmado digitalmente por Evan Cross. Pero el nombre en el sistema bancario no era Evan. Era Edward Lawson. Ella volvió a sonreír, esta vez mostrando los dientes. Se acabó el juego, hijo de puta. Islas Caimán. El nombre de la empresa. Participaciones de Lawson Capital. Elena no necesitaba ver el rostro de Charles para saber que él entendía. Ese nombre, Edward Lawson, resonó ahora como una frase. El mismo nombre que aparecía en la transferencia pendiente. El mismo nombre que Evan, o mejor dicho Edward, había usado para drenar todo lo que quedaba de la fortuna familiar. El teléfono de Lily cayó al suelo con un fuerte crujido. Ella ya no lloró. No hubo lágrimas por algo tan definitivo como la traición. Su mano temblaba cuando tocó la pantalla rota, como si el dispositivo pudiera de alguna manera deshacer lo que ya se había hecho.
Él no haría eso, susurró, pero su voz se apagó. No fue una negación. Era el sonido de alguien viendo cómo su propio mundo se desmoronaba en cámara lenta. Margaret se hundió en la silla de la cocina y se tapó la boca con las manos. No fueron gemidos lo que salieron de ella, sino un silencio tan pesado que pareció succionar el oxígeno de la habitación. Charles, sin embargo, no pudo darse el lujo de sorprenderse. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una delgada línea mientras escribía frenéticamente en su teléfono celular, como si pudiera, por pura fuerza de voluntad, revertir las transacciones. Todo, gruñó con la voz ronca por la ira reprimida. Se llevó todo. Elena no dijo nada. No era necesario. Ella ya lo había advertido. Ya les había mostrado los documentos, las inconsistencias, las señales que optaron por ignorar. Ahora la realidad tocaba a la puerta con la misma fuerza con la que había sido expulsada 3 días antes. La ironía era deliciosa. Y cruel. Porque mientras se ahogaban en pánico, Elena ya estaba 3 pasos por delante. Abrió la carpeta que llevaba, la que había dejado en la entrada cuando se fue, como regalo de despedida que nadie merecía. En su interior, hojas membretadas, sellos oficiales, firmas notariales. No fueron acusaciones. Eran una prueba. «Querrás ver esto», dijo, tirando los papeles sobre la mesa de la cocina. Charles tomó el primer documento. Su rostro cambió de la ira a la incredulidad en cuestión de segundos. «Esta es una orden judicial», leyó en voz alta, como si las palabras pudieran mentir. «Congelación de activos. Investigación por fraude financiero y apropiación indebida». Margaret extendió la mano temblorosa hacia el siguiente trozo de papel. Su suspiro fue casi un sollozo. Aviso de arresto, leyó, y sus ojos se dirigieron al nombre en la parte superior, Edward Lawson, también conocido como Evan Cross. Lily finalmente miró a Elena. No con odio. No con desdén. Con algo peor, el reconocimiento. Lo sabías, acusó, pero no había fuerza en su voz. Solo agotamiento. Sospeché, corrigió Elena cruzándose de brazos. Pero ahora lo sabemos. Charles dejó caer los papeles como si se estuvieran quemando. ¿Cómo lograste eso? Elena sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la de una cazadora que finalmente vio a su presa caer en la trampa. Trabajo con datos, ¿recuerdas? Dijo como si fuera obvio. Y cuando se tiene acceso a los sistemas adecuados, se encogió de hombros, las verdades ocultas tienen la costumbre de salir a la luz. Un silencio se apoderó de la cocina. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Entonces sonó el teléfono de Charles. Respondió al primer timbrazo. ¿Hola? Su expresión se convirtió en algo entre alivio y terror. ¿Qué? Sí, lo entiendo. No, espera. Bajó el teléfono con el rostro gris. Fue la policía, anunció, su voz era un gruñido bajo. Encontraron el auto de Evan. Abandonado en el aeropuerto. Con billete de avión usado a Islas Caimán. Nadie necesitaba decir qué significaba eso. Edward Lawson, o Evan Cross, o como quiera que fuera su nombre real, ya no estaba. Y con él, el último centavo que les queda a los Whitmore. Lily cayó al suelo, sus piernas cedieron. No hubo más lágrimas. Era algo más profundo. Más primitivo. La comprensión de que el hombre por el que había renunciado a todo, su familia, su dignidad, su verdad, nunca había existido. Margaret se arrodilló junto a su hija, pero sus ojos estaban fijos en Elena. «Sabías que iba a huir», dijo, no como una pregunta, sino como una confesión. Elena no lo negó. «Sabía que era un mentiroso», respondió. El resto, miró el reloj, era solo cuestión de tiempo. Charles apretó los puños. «¿Y no nos avisaste?» «Lo intenté», espetó Elena, finalmente se le acababa la paciencia. «Pero preferiste creer en el príncipe azul que en la hija que siempre estuvo aquí». El peso de esas palabras cayó sobre la habitación como una lápida. Y entonces, como si el universo quisiera demostrar su punto, el teléfono de Lily vibró sobre la mesa. Todos miraron la pantalla. Un mensaje. De Evan. O mejor dicho, de Edward. Lily vaciló.
Su mano tembló cuando tocó el dispositivo. Elena no esperó. Sacó su celular y abrió el mensaje. Fue breve. Directo. Y despiadadamente eficiente. Lo siento, amor. Pero el dinero no tiene precio. ¿Y tú? Siempre has sido tacaño. El sonido que salió de Lily no fue llanto. Fue un lamento. El sonido de algo rompiéndose para siempre. Elena devolvió el teléfono a la mesa con los ojos fríos. Ahora ya lo ves, dijo en voz baja, mortal. Ahora lo sabes. Y por primera vez en años, no tenían nada que decir. La primera vez que el aire en Walker House se sintió demasiado pesado para respirar no fue cuando llegaron las facturas ni cuando los proveedores cancelaron. Fue entonces cuando Elena cruzó el umbral y el silencio la envolvió, espeso como un sudario. Las Islas Caimán habían sido el último aliento de un sueño que nunca fue suyo. Ahora lo que quedaba era esto, paredes desnudas, olor a pintura descascarada y el eco de promesas quemadas. Margaret se hundió en el sofá como si sus huesos se hubieran convertido en plomo, y un gemido bajo se escapó entre sus labios entreabiertos. Charles, de pie, tenía los puños apretados con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma. No fue la traición de Evan lo que lo hizo palidecer, fue la traición a sí mismo. Él lo había defendido. Lo había elogiado. Lo habían servido en bandejas de plata, mientras Elena, la única que siempre había visto las grietas en la fachada, era tratada como la loca de la familia. Y ahora Evan se había ido. Tomando todo. Como ella había advertido. Las siguientes horas fueron una ejecución a cámara lenta. El proveedor de catering llamó para cancelar, el cheque de depósito había sido rechazado. El florista apareció solo para desmantelar cada arreglo, pétalo a pétalo, como si estuvieran desmantelando un funeral antes de que se llevara a cabo. Incluso el fotógrafo con su costosa cámara y su sonrisa profesional, envió un seco mensaje, incumplimiento. Contrato rescindido. El vestido de Lily, cosido a mano y ajustado milímetro a milímetro, colgaba de la percha como un fantasma en el pasillo. Nadie lo tocó. Y en medio de ese desastre, Lily. Ella no lloró. No gritó. Se quedó allí sentado con sus dedos perfectamente pintados temblando sobre la pantalla de su teléfono celular, rondando el nombre de Elena durante horas. Hasta que cuando el sol ya sangraba en el horizonte, tecleó. Sin emojis. Sin puntuación. Sin la máscara de elegancia que siempre había usado para ocultar su vacío. Cometí un error. Vuelve a casa. Te necesito. Elena estaba en la ventana de su apartamento de Chicago cuando llegó el mensaje. El horizonte parpadeaba afuera con indiferencia, mientras ella seguía el rastro de destrucción en orden cronológico. Primero, los artículos de los periódicos locales. La familia tradicional de Connecticut enfrenta una crisis financiera después del fraude. Luego, la llamada de la tía Diane, con la voz temblorosa entre sollozos reprimidos. Y por último, esas 5 palabras de Lily, tan contundentes como un cuchillo sin mango. Te necesito. La ironía era tan espesa que dolía. Su hogar nunca había sido un lugar donde la vieran. Era el escenario donde el villano hacía el papel de negarse a aplaudir la farsa. El lugar donde sus victorias fueron minimizadas y sus advertencias ignoradas, hasta que el techo se les cayó encima. Una parte de ella quería dejarlos pudrirse allí, sentir el peso de cada elección que los llevó a ese agujero. Que finalmente entenderían el coste de descartar a quienes siempre intentaron salvarlos de su propia estupidez. Pero había otra parte. La parte que le recordaba a Lily, de 8 años, acurrucada contra ella durante las tormentas, con sus deditos clavándose en su brazo como si Elena fuera el único ancla en el mundo. La parte que conservaba el sabor del chocolate robado de la despensa, comido a escondidas debajo de la cama, mientras reían hasta que les dolía el estómago. Esa versión de Lily no merecía ser abandonada 2 veces. Elena apartó la taza de café. No por lástima. No para el perdón. Porque el poder, a veces, no se trataba de venganza. Se trataba de ser el único que no le dio la espalda, incluso cuando ellos le habían dado la espalda. Ella abrió la maleta. No para una boda. Para un ajuste de cuentas. Walker House ya no olía a jardín de rosas y a esperanza. Olía a humedad y a derrota. Las cintas blancas que decoraban el porche habían sido arrancadas a toda prisa,
dejando marcas de grapas en la madera como cicatrices. Las flores, antes exuberantes, ahora eran solo tallos secos tirados a la basura. En el interior, el silencio era tan denso que parecía sólido. Charles paseaba por la habitación, el portapapeles que una vez había sido un símbolo de su control colgaba inerte de su mano, como un muñeco sin hilos. Margaret se sentó a la mesa, las líneas de su rostro eran más profundas de lo que Elena recordaba, cada una de ellas era un mapa de las mentiras que había ayudado a tejer. Arriba, los sollozos ahogados de Lily se filtraban por las grietas del suelo, como agua por una grieta. La llamaron porque no había nadie más. Elena colocó la carpeta sobre la mesa de café y permaneció de pie. No se quitó el abrigo. No me senté. No suavizó su voz. Yo ayudaré, dijo. Pero no en tus condiciones. En el mío. Charles se giró demasiado rápido con los ojos inyectados en sangre, una mezcla tóxica de desesperación y orgullo herido. Necesitamos dinero. Sí. El banco. No, dijo Elena secamente. No es dinero inmediato. No es un cheque en blanco para quemarlo de nuevo. Cada centavo pasará por un asesor financiero autorizado. No tendrás acceso directo. Si entro en esto, será con supervisión profesional. Nada informal. Nada oculto. La mandíbula de Charles se apretó. Abrió la boca para discutir, pero Margaret extendió la mano y le tocó la muñeca, un gesto tan ligero como definitivo. Suficiente para callarlo. Elena continuó imperturbable. Esto no es un regalo. No es caridad. Es una transacción. Con cláusulas. Y el primero es este. Sacó un fajo de papeles de su maletín, los papeles crujieron en el aire quieto. Firmarás este documento. Con testigos. Autenticado por notario. Charles frunció el ceño y tomó la primera hoja, sus ojos escaneando las líneas. Su rostro se ensombreció. Esto es absurdo. Léelo en voz alta, ordenó Elena. Arrojó el papel sobre la mesa con un chasquido. Margaret lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer con voz ronca. Nosotros, Charles y Margaret Walker, reconocemos que durante años, creamos y mantuvimos un ambiente de favoritismo y negligencia emocional, privilegiando a una hija sobre la otra. Sus ojos se elevaron hacia Elena, llenos de algo que no era vergüenza, era culpa. Puro. Crudo. ¿Quieres que firmemos esto? Sí, respondió Elena, sin dudarlo. Porque no te permitiré reescribir la historia después de que seas salvo. Si ayudo a salvar esta casa, lo que queda de tu nombre, entonces pondrás por escrito lo que me negaste durante 20 años. Ellos dirán. Lo admitirán. Charles empujó la silla con tanta fuerza que el roce contra el suelo sonó como un grito. En esta casa no se dan órdenes. Elena se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en los de él, helados. Doy cuando soy yo quien sostiene el techo sobre vuestras cabezas. El silencio que siguió fue tan frágil que parecía que podría romperse en cualquier momento. Hasta que Margaret habló. Bajo. Cansado. Pero con un peso que Elena nunca antes había escuchado. Charles, dijo volviéndose hacia él. Ella tiene razón. No te atrevas. Tiene razón. Repitió Margaret, esta vez más fuerte. Le temblaron las manos cuando volvió a colocar el papel sobre la mesa. ¿Sabes por qué reconocí lo que le estábamos haciendo? Charles la miró fijamente atónito como si estuviera viendo a la mujer con la que se había casado por primera vez. Porque esto me lo hicieron a mí, continuó Margaret, y sus ojos finalmente se encontraron con los de Elena. Y por primera vez, había algo allí que parecía verdad. Yo era el olvidado. Mi hermana, la hija de oro. Mis padres invirtieron todo en ello. Juré que nunca volvería a hacer eso. Y entonces repetí. Elena contuvo la respiración. Había imaginado muchas cosas que su madre podría decir en ese momento. Excusas vacías. Lágrimas de cocodrilo. Justificaciones poco convincentes. Pero no eso. No es una confesión. Margaret se retorció las manos, girando el anillo en su dedo como si pudiera deshacer el pasado con ese movimiento. Me convencí de que Lily lo necesitaba más.
Que era frágil. Que eras lo suficientemente fuerte para valerte por ti mismo. Se le quebró la voz. Pero la verdad es que simplemente estaba repitiendo el mismo guión. Solo que esta vez estaba del otro lado. Charles la miró como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su autoridad, antes incuestionable, se le escapaba como arena entre los dedos. Margaret se volvió hacia Elena. Si firmar este es el precio, entonces lo firmo. Porque no te lo negaré más. Elena la miró, sopesando cada palabra. Había sinceridad allí, sí, pero también 2 décadas de silencio para sospechar. Aún así, era más de lo que jamás le habían dado. Deslizó el bolígrafo sobre la mesa. Entonces firma. Margaret lo tomó, sus dedos temblorosos revoloteando sobre el espacio donde debería ir su nombre. Por un momento dudó, como si ese trazo de tinta pudiera sellar no solo el papel, sino algo mucho más grande. Luego presionó la punta sobre el papel. Su nombre fluyó irrevocablemente. Elena se volvió hacia Charles. Tu tiempo. Se quedó quieto con la mano sobre el documento, el orgullo y la realidad librando una guerra silenciosa en su rostro. Avisos de ejecución hipotecaria. Las facturas impagas. La vergüenza de tener que pedir ayuda a la hija a la que siempre había tratado como una molestia. Finalmente, con una mueca que era más de derrota que de acuerdo, garabateó su nombre debajo del de Margaret. Elena recogió los papeles y los volvió a guardar en su maletín. Solo entonces se sentó. Bien, dijo con voz firme. Ahora podemos empezar. Pero recuerde, no se trata de confianza. Eso terminó cuando lo elegiste a él antes que a mí. Se trata de control. Y esta vez soy yo quien lo tiene. Nadie discutió. El equilibrio de poder en la familia Walker había cambiado. Y por primera vez en años, Elena no fue quien pidió permiso para existir. Por primera vez, Elena no era invisible. Era innegable. La noche pesaba pesadamente sobre la sala de estar de los Walker, espesa como el plomo. Los papeles firmados reposaban en el maletín de cuero de Elena, testigos mudos de un acuerdo que, por sí solo, no podía borrar el pasado. Sus ojos recorrieron los rostros de sus padres, la incomodidad escrita en cada arruga, y luego se detuvieron en Lily, acurrucada en un rincón del sofá, con los dedos retorciendo su bufanda como si pudiera deshacer años de silencio cómplice. Había llegado el momento de quitar la última capa de negación. ¿Quieres saber por qué no creo en tu idea de familia? La voz de Elena cortó el aire, tranquila, pero con una firmeza que no dejaba lugar a interrupciones. Porque para mí la familia siempre ha sido una calle de sentido único. Se puso de pie con los ojos fijos en Charles y Margaret, como si los perforara. ¿Recuerdas mi 8º cumpleaños? Los nombres sonaban a acusaciones. ¿Te olvidaste? Ambos. Me senté en la cocina, esperando un pastel que nunca llegó, mientras llevaban a Lily al espectáculo de baile. Luego dijeron que fue un descuido. Una pausa pesada. Pero cuando ganó un listón de participación, la llevaste a tomar un helado y publicaste fotos como si fuera un campeonato. Los labios de Margaret temblaron, pero no salieron palabras. 9º año, continuó Elena, implacable. La Feria de Ciencias. Gané el primer lugar analizando la calidad del agua del condado. Sostuve esa cinta mientras el director Davis preguntaba dónde estaban mis padres. Su risa era seca, sin humor. Estaban en el partido de fútbol de Lily. Ella marcó un gol. Contaron esta historia durante semanas. Las manos de Margaret se clavaron en los brazos del sillón, sus nudillos estaban blancos. Charles evitó su mirada, como si la vergüenza pudiera ignorarse si no la enfrentaban de frente. Graduación de la escuela secundaria. La voz de Elena se tensó pero no se quebró. Se marcharon antes de terminar la ceremonia. No por el tráfico. No por culpa del trabajo. Porque Lily tenía un baile y no podían faltar a la cita con la peluquería. Respiró hondo, las palabras salieron como piedras arrojadas a un lago en calma. Caminé hasta el escenario, miré las sillas donde deberías estar. Vacío. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Nadie se movió. Cada hito que me importaba lo borraste, continuó más abajo, pero con el dolor aún agudo como una espada. Cada momento que pensé que finalmente me verían, la eligieron a ella.
Y me fui. Me dije a mí mismo que no necesitaba tu aprobación. Una sonrisa amarga. Pero lo necesitaba. Solo dejé de admitirlo cuando me dolió demasiado esperar. Luego se volvió hacia Lily. Los ojos de su hermana estaban vidriosos, las lágrimas empañaban la máscara que había tratado de mantener. El rímel corría por sus mejillas, como las mentiras que se desmoronaban. Y tú, Elena, no levantó la voz, pero cada sílaba fue un golpe. Sabías que Evan no era bueno, ¿verdad? Lily se estremeció. Por un segundo pareció como si fuera a negarlo. Pero algo en la mirada de Elena la mantuvo allí, inmovilizada, como un insecto bajo un cristal. Yo vi cosas, confesó, su voz un susurro ronco. Sabía que algo andaba mal. ¿Qué cosas? Insistió Elena, sin piedad. Lily tragó, sus manos temblaban. Escondió su celular. Cambió la historia sobre dónde había estado. Prometió dinero de inversiones que nunca aparecieron en nuestras cuentas. Una pausa. Pensé, tal vez fue mi imaginación. No, cortó Elena secamente. Pensaste que podría tener razón. Y eso era insoportable porque si tuviera razón, ya no serías el elegido. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Entonces ignoraste la verdad. El llanto se salió de control, fluyendo entre los dedos que intentaron contenerlo. Solo quería una cosa, sollozó. Solo una vez para tener algo que no tenías. Y si eso significaba fingir, si significaba cerrar los ojos, lo hice. La confesión flotaba en el aire, espesa como el humo después de un incendio. Nadie se acercó para consolarlo. Nadie habló. Charles se recostó en su silla, su rostro gris, la autoridad que una vez lo había definido escurriendo como agua entre sus dedos. Margaret se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaban con sollozos ahogados. El peso de las palabras de Elena. La admisión de Lily. El desmoronamiento de todo lo que habían construido sobre el favoritismo y las ilusiones, todo eso presionó la habitación hasta que las paredes parecieron gemir. Y allí estaba Elena, erguida en el centro del caos, ya no invisible, ya no silenciada. Había expuesto la verdad y por primera vez no hubo una respuesta rápida, ni una risa condescendiente, ni una excusa fácil. En la casa solo se podían escuchar los sollozos de Lily y el implacable tic-tac del reloj de pie en la esquina. Por primera vez en años, no hubo discusiones. No había excusas a las que aferrarse. Solo silencio. Pesado. Definitivo. El último muro había caído. Y entre ellos y la verdad, no quedaba nada. Los días posteriores a la confesión de Lily fueron extrañamente tranquilos. La casa ya no vibraba con negación, sino que resonaba huecamente, como el sonido de personas obligadas a afrontar lo que habían ignorado durante demasiado tiempo. Elena pensó que tal vez este fuera el final. Evan se había ido, su patrón expuesto, su poder roto. Pero los depredadores rara vez desaparecen en silencio. Una semana después llegó un sobre por mensajería. Papel crema grueso, Fuentesarif en negrita, membrete con el escudo de un bufete de abogados. No estaba dirigido a la familia. Fue por ella. El mensaje era breve, preciso y lleno de arrogancia: cese y desista. La acusó de difamación, mentira e intromisión intencionada en las relaciones contractuales. Afirmó que había falsificado identidades para destruir la reputación de Evan y exigió que se retractara de sus declaraciones o enfrentara una demanda por daños y perjuicios de más de $500,000. Elena leyó la carta una vez. Entonces otra vez. El pulso firme. Casi se rió. Era típico de Evan, convertir la verdad en un arma, utilizar la intimidación como escudo y apostar a que la gente daría marcha atrás bajo presión. Pero Elena ya no era una de sus víctimas fáciles. Cogió el teléfono y marcó el número de Vivian Scott, su mentora, la mujer que la había guiado en su primera investigación de fraude corporativo y que conocía la ley tan bien como ella misma. Vivian respondió al segundo timbrazo. ¿Regresó, no? Preguntó sin preámbulos. Sí, confirmó Elena. ¿Y quiere demandarme? La voz de Vivian era sólida como una roca, imperturbable. Entonces respondámosle con la verdad que tanto teme. Esa noche esparcieron la evidencia sobre la mesa de conferencias de Vivian. No solo las capturas de pantalla que Elena había recopilado,
sino también las declaraciones de Karen, los informes policiales de Colorado, los registros archivados de los alias de Evan y los extractos bancarios que rastreaban sus desapariciones de un estado a otro. Vivien analizó cada documento observando márgenes con códigos legales y precedentes jurisprudenciales. Esto no es difamación, declaró con firmeza. Esto es exposición. Levantó la vista astutamente. Lo que no se da cuenta es que al enviar esta amenaza, nos dio una oportunidad. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban. ¿Federales? Vivien asintió. Fraude interestatal. Múltiples víctimas. Instituciones financieras involucradas. Una sonrisa fría. Esto ya no es civilizado. Es un delito. Y al gobierno no le gustan los hombres que mueven dinero robado a través de fronteras. En una semana, las tornas cambiaron. Evan tenía la intención de asustar a Elena para que se callara. En cambio, se encontró enfrentando investigaciones. Se enviaron cartas a mujeres a las que había estafado antes, pidiéndoles declaraciones. Los expedientes reunidos por Vivien fueron enviados a sus contactos en la Inspección Federal. La historia ya no trataba sobre el sufrimiento de una familia. Se trataba de un patrón de robo que abarcó 3 estados e innumerables cuentas bancarias. Evan intentó defenderse, por supuesto. Envió otra carta llena de jerga jurídica y bravuconería. Llamó a Lily a altas horas de la noche, su voz rezumaba dulce falsedad, insistiendo en que Elena estaba mintiendo, que estaban hechos el uno para el otro, que ella aún podía arreglar todo. Pero Lily, destrozada por los escombros de su propia negación, colgó el teléfono. El punto de ruptura llegó 2 semanas después, cuando agentes federales visitaron la casa de Walker para hacer preguntas. La noticia se extendió rápidamente por el barrio, como un incendio tras una chispa. El encanto de Evan se había convertido en una carga. Su nombre, antes susurrado con admiración, ahora cargaba con el peso de la desconfianza. La amenaza de procesamiento que esgrimió como arma nunca se materializó en los tribunales. Cuando los investigadores localizaron las cuentas vinculadas a sus múltiples alias, Evan Cross, Edward Lawson, Ethan Lewis, ya había desaparecido otra vez, evaporándose como humo ante el asedio final. Pero esta vez la fuga no fue un triunfo. Fue una retirada forzada. Por primera vez no llevó consigo el botín de vidas destruidas, solo llevaba su propio miedo. Y eso, para Elena, fue una victoria más dulce que cualquier venganza. Estaba de pie en las escaleras del foro con Vivien a su lado, el aire primaveral fresco contra su piel, pero no fue el frío lo que la hizo temblar. No hubo alegría al ver a su hermana desmoronarse o a sus padres enfrentar la vergüenza de sus decisiones. Pero había justicia, no la justicia abstracta de los libros, sino la que arde como un fuego purificador, consumiendo las mentiras hasta reducirlo todo a la verdad desnuda. Vivien le apretó el hombro. «Lo hiciste», dijo. Elena negó con la cabeza, con los ojos fijos en el horizonte. «Lo hicimos. Todos los que nos negamos a callarnos». Pensó en Karen, en las otras mujeres que se habían tragado su orgullo y su dolor en silencio. Pensó en Lily, que había cerrado los ojos hasta que la realidad la aplastó. Pensó en sí misma, la hija invisible que finalmente había obligado al mundo a verla. Evan se había ido, pero no era un ganador. Esta vez él corría como un criminal, y Elena sabía, en lo más profundo de su alma, que esa era la caída que merecía. No por odio sino por simples matemáticas, el universo tiene una manera de exigir lo que se debe. El auditorio del ayuntamiento resplandecía bajo luces cálidas, el murmullo de expectación flotaba como una promesa. Elena caminó hasta el borde del escenario con la placa del premio al liderazgo comunitario pesada en sus manos y su nombre grabado en letras que ya no se podían borrar. El aplauso que la recibió no fue formal ni forzado por obligación. Eran genuinas, un coro de voces que por primera vez la veían no como la sombra de alguien, sino como siempre había sido, una fuerza por derecho propio. Sonrió para las cámaras, pero lo que la llenó no fue la exposición, sino la certeza de que, finalmente, estaba parada en tierra firme. Una tierra que ella misma había conquistado. En su discurso no habló de traición ni de represalia. Habló de visibilidad. Habló de niños que crecen sin darse cuenta, cuyos logros son ahogados por voces más fuertes, cuyos sueños son etiquetados como molestos. No nos dan valor aquellos que no nos ven, dijo con voz firme. Nace dentro de nosotros.
Pero a veces basta con que una persona diga te veo para que todo cambie. El público se puso de pie y el sonido de las palmas resonó en su pecho como un juramento cumplido. Esa noche, en una reunión íntima con colegas y amigos, Elena anunció el lanzamiento de la beca Visibilidad, una iniciativa para estudiantes brillantes cuyos talentos habían sido pasados por alto. Pagaría no solo la matrícula, sino también la vivienda, los libros, todo lo necesario para que nadie más tuviera que construir una vida secreta en las sombras solo para sobrevivir. Las palabras sabían reales en su boca. No eran solo un plan, eran un legado. Cuando la multitud se dispersó, la tía Diane se acercó con los ojos húmedos por un orgullo que no necesitaba palabras. Esperó hasta que estuvieron solos para hablar. Elena, dijo suavemente, nunca estuviste tan sola como pensabas. Elena ladeó la cabeza, desconcertada. Diane continuó, ese primer año en Columbia, la beca no cubrió todo. Debes haberte preguntado cómo te las arreglaste. Un silencio. Fui yo. Envié el dinero de forma anónima. Quería que tuvieras la oportunidad que yo nunca tuve. Por un momento Elena no pudo respirar. Se le hizo un nudo en la garganta y se le nubló la visión. Todas esas noches sin dormir, calculando cada centavo, convencida de que estaba absolutamente sola, y ahora descubrió que, todo el tiempo, una mano invisible la sostenía. Diane cubrió sus manos con las de ella. No podía imaginarte siendo enterrado como yo. Me vi a mí mismo en ti. Quería darte el comienzo que nunca tuve. Elena apretó los dedos de su tía, la gratitud se desbordó en lágrimas que no cayeron. No por tristeza, sino por la revelación de que, incluso en sus momentos más oscuros, nunca había estado realmente sola. Más tarde, en la oficina de su casa, Elena tecleó el anuncio de la beca, cada pulsación de tecla era un acto de rebelión contra el silencio que ya la había asfixiado. Se detuvo cuando llegó un nuevo correo electrónico. El tema era breve, de Lily. El corazón se aceleró cuando se abrió. El mensaje fue breve. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero quería que supieras, tuve una hija. Ella está sana. Es hermosa. Y pensé que tal vez querrías conocer a tu sobrina. ¿Verdad? Elena se reclinó en su silla, con los ojos fijos en las palabras. Durante años, Lily había sido a la vez su rival y su herida abierta. Ahora aquí había un puente, desvencijado, inestable pero extendido. No sabía si lo cruzaría, pero por primera vez, la elección era solo tuya. Se acercó a la ventana. La ciudad se extendía más allá del cristal, un mar de luces pulsantes, vastas y vivas. Su reflejo le devolvió la mirada, ya no era la hija invisible, ya no era la niña abandonada, sino una mujer que había rescatado su propio valor de las cenizas. Puso los dedos sobre el cristal frío y susurró para sí, firme y segura, elegí la libertad. Y no me arrepiento. Esta fue la historia de Elena, la hija ignorada, arrastrada a la boda de su hermana bajo amenazas, que regresó más fuerte que nunca. Expuso el engaño, recuperaron su lugar en el mundo y dejaron atrás a una familia obligada a cosechar lo que habían sembrado al ignorarlos durante tanto tiempo. Algunos dirían que fue cruel. Otros que finalmente les dio su merecido. Pero al final, Elena eligió la libertad y la eligió en sus propios términos. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿harías lo mismo? ¿Te mantendrías alejado para que pudieran aprender de la manera más difícil, o te quedarías tratando de arreglar lo que estaba roto? Deje su comentario a continuación, cada perspectiva puede dar forma a la próxima historia que contamos. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta, llenas de drama, traición y justicia servida cuando menos te lo esperas. Porque las mejores lecciones vienen de quien se atreve a romper el silencio.